Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto saludarlos, estamos con ustedes, Guamansin Rodríguez, también Laura Barrera, que soy yo, por supuesto, y un saludo a mi colega Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Un gusto pues quédense con nosotros. Un gusto estar contigo, Laura, también contigo, Laura Regis. Hoy tenemos información muy variada. Vamos a ir a diferentes partes del mundo, pero también desde esas otras partes del mundo vamos a ver a México. Efectivamente, esto se pone interesante. Inicia hoy la Semana Cultural Creativa de Beijing en nuestro país. Así es una semana con diferentes actividades que ustedes pueden ver en el Museo de la Ciudad de México y hay un acuerdo ahí interesante que les vamos a compartir más adelante. ¿Y ustedes han comprado algo usado, de segunda mano, algo de ocasión, como también se le llama, a lo mejor ropa, a lo mejor algún artículo doméstico? ¿Y qué opinan de esto? ¿Lo hacen con frecuencia? ¿No les gusta? ¿Prefieren algo completamente nuevo? Bueno, lo que vamos a compartirles es el informe de segunda mano, es decir, ¿cuántas emisiones de carbono y plástico se ahorra uno cuando no compra nuevo? Esto es lo que vamos a tener. Y bueno, finalmente también les recomendamos que no se vayan porque les vamos a presentar una exposición de artistas de diversas técnicas y diversos enfoques que hablan sobre política. ¿Quién no habla de política en este momento? Bueno, pues los artistas visuales, plásticos también lo hacen. Esto es lo que tenemos aquí en Noticias 22, pero muchísimo más también. Comenzamos. Bueno, hay un museo que es muy bello por varias cosas en nuestro país. Está cumpliendo 50 años, pero este museo tiene el acervo de la primera Academia de Arte de este continente y Laura, pues está de plácemes. Efectivamente, porque tiene invitados muy diversos como Pontormo, que se acaba de confirmar que efectivamente hay una obra de él en México. Está Cranach, Lucas Cranach, el Viejo, Francisco de Zurbarán. Es el Museo Nacional de San Carlos que echa la casa por la ventana, que realmente celebra por todo lo alto su medio siglo de historia. El palacio construido por Manuel Tolsá tuvo doble celebración. Al mediodía, creadores de distintas áreas se reunieron en el patio oval para celebrar los 50 años de la Academia de Artes. De manera particular, la Secretaría de Cultura hizo un llamado para que el nombre de José Luis Martínez sea agregado a una placa que se encuentre en el recinto, esto por las aportaciones que hizo a la Academia y al recinto. La Academia es un punto de reunión, una sociedad de conocimiento e intercambio artístico y teórico, donde conviven la creación y la memoria, la propuesta y la reflexión, las ideas y la historia. Es la comunión y la diversidad de las ideas que enriquecen el mundo y propician el entendimiento y el acuerdo. En estos 50 años, la Academia ha sido una voz del pensamiento del país. La Academia ha hecho su casa para el diálogo en esta sede, en el Museo Nacional de San Carlos. La celebración no paró ahí, ya que con pastel, como marca la tradición, se festejaron los 50 años del Museo Nacional de San Carlos. Las actividades para conmemorar esta fecha tan especial comenzaron con la inauguración de la exposición Evocaciones. Durante 5 décadas, el Museo Nacional de San Carlos ha sido un centro de exhibición del arte del mundo. Por su alcance extenso del arte universal, el museo ha propuesto una revisión amplia y un acercamiento puntual a las propuestas y corrientes estéticas del pasado europeo y sus ecos en América. Durante 50 años, en sus salas se ha mostrado a través de su acervo y de muestras temporales exposiciones muy significativas de la plástica nacional e internacional. A la luz de los resultados obtenidos, considero que este museo no solo ha alcanzado los objetivos planteados de su creación, sino que se han superado. Una de las razones de éxito corresponde al trabajo dedicado, permanente y entusiasta de Carmen Gaitán, directora general del Museo Nacional de San Carlos. Y a nombre propio y de todos los apreciados miembros de este patronato, reiteramos nuestro compromiso por continuar apoyando esta noble institución en la misión superior de difusión del arte y de la cultura.
porque la cultura es la más alta expresión de nuestras libertades y es la luz que da resplandor eterno a nuestra identidad. Para celebrar los 50 años del museo, Canal 22 transmitirá el día de hoy a las 20:30 horas el programa especial San Carlos, Evocaciones del Arte, en el cual se hace una revisión del acervo de arte europeo que resguarda. Noticias 22, Alberto Aranda. 8:30. Hoy a las 8:30. Así es, no se lo pierdan. Es un programa que hace la dirección de noticias de Canal 22 y que, bueno, es con todo el cariño por estos 50 años del Museo Nacional de San Carlos. Imagínense Emocionante, ¿no? esta revisión, este recorrido. Ya lo mencionábamos al principio y el otro día dimos la noticia cuando su directora Carmen Gaitán dio a conocer que habían encontrado un auténtico y original Pontormo, que, bueno, pues es el nombre con el que conocemos a este extraordinario pintor Giacomo Carucci, Pontormo, y que no se sabía esa obra de quién era. Así se es. hicieron las investigaciones, decían, bueno, esta obra desde luego es una obra importante de la etapa un poco posterior al Renacimiento, y resulta que era un cuadro original de este gran artista. Bueno, ese es el acervo de este museo, por eso celebramos 50 años, 8:30 de la noche, este programa especial, y el próximo sábado, Semanario N22, estará en ese recorrido en el Museo de San Carlos. Y con esto nos vamos a otra información. El diseño y la tradición, las industrias creativas rompen fronteras y generan una cooperación entre México y China. La Semana Cultural y Creativa de Beijing dio inicio esta mañana en el Museo de la Ciudad de México. En la pasada Feria de las Culturas Amigas, celebrada en el mes de abril, China fue el país invitado de honor. Y de toda China, la ciudad de Beijing ha tenido una atención especial que hoy se refleja en la Semana Cultural y Creativa de Beijing, inaugurada esta mañana en el Museo de la Ciudad de México. Forma parte importante del proyecto desplegado a nivel mundial de los centros culturales de China en el mundo, que pretende demostrar una aplicación del diseño creativo en el campo cultural tradicional bajo la marca unificada de Semana Cultural de China 2018, promovida por el Ministerio de Cultura y de Turismo de China. Las actividades se celebran del 12 al 16 de junio de manera paralela a la muestra Nuestra Vida, Nuestro Diseño, exposición experimental de diseño, cultura y estilo de vida en China. Durante la inauguración, el director del Centro de Cultura de China en México, el único de este continente de los 35 que hay en todo el mundo, recordó un dicho chino que dice: la mayor belleza está escondida entre el cielo y la tierra. El diseño, presente en casi todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, representa los ojos del rostro de una cultura. El diseño chino, en específico, se destaca en la escena internacional por la perfecta difusión entre la estética tradicional y la vida diaria. Es a la vez la herencia milenaria y la innovación contemporánea. Esta misma mañana se firmó un acuerdo de colaboración entre Design Week Ciudad de México y Design Week Beijing. Creemos que a través del diseño se pueden generar oportunidades, se puede restablecer la dignidad del habitante, pero también en ciudades y culturas como la nuestra, como la China, es muy importante preservar lo valioso y al mismo tiempo transformar con respeto. Estos valores nos unen, nos vinculan y nos llenan de esperanza para poder formar colaboraciones futuras entre nuestras ciudades y nuestros festivales. 因为我们今年借着这个北京文创周带了一个中国设计生活这种展，我们带来的呢是基于中国传统文化的现在设计。现在我们就想把我们的传统文化都设计成生活中可以用的方方面面的东西。我们觉得呢，这种通过这个设计的这个用品的来交往呢，跟墨西哥这边的人民非常容易的达成一致的文化认同感。La inauguración de la muestra contó con las presencias de autoridades de Beijing y la Ciudad de México. Durante toda esta semana habrá diversas actividades y 2 sesiones diarias de conferencias en el Museo de la Ciudad de México.
Una oportunidad para acercarse a la música, ya lo vieron, a los textiles también, a la tradición gráfica de China. Y bueno, para honrar la memoria del escritor René Avilés Favila, se ha creado un premio dirigido a todos aquellos periodistas comprometidos con la cultura, como lo hizo el fundador de la revista, El Búho. Rosario Casco, compañera de vida de René Avilés Favila y directora de la fundación que lleva el nombre del escritor, periodista y académico, dio a conocer esta mañana los detalles de la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Cultural en memoria de quien fuera fundador y director de la revista El Búho. La idea es, como pensamos en que hay muchos premios de cuentos, de novela, etcétera, entonces dijimos premio de periodismo cultural no hay. Entonces decidimos hacer el premio. René trabajó mucho en periodismo cultural. Es más, estuvo 13 años en el suplemento del Excelsior que se llamó El Búho. De ahí René salió por una censura a uno de sus artículos editoriales. Y entonces René dijo, no, pues si me censuran una vez, me censuran siempre. Entonces voy y dejó todo, no solo su artículo editorial, sino también el Búho, que fue lo que más le dolió. Y con él salieron todos los colaboradores del Búho, entonces fue muy bonito y fue cuando se vio obligado a crear la revista. El premio lo apoya la Secretaría de Cultura del Distrito de la Ciudad de México, la UNAM a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, la UAM, donde René trabajó, la UAM Xochimilco, sobre todo donde tú estudiaste, y la Escuela Carlos Septién, y el Club de Periodistas de México y la Universidad de Tabasco. El premio consta de 4 categorías, es prensa escrita, nota en radio, en televisión y en internet. Y aparte cada uno de esos premios, el primer lugar tiene 25,000 pesos, más diploma y el logo de la fundación, que es un búho, y hay un premio de trayectoria, que es de 50,000 pesos el premio de trayectoria. La convocatoria está abierta desde hoy hasta el 15 de agosto y el premio se entregará el 9 de octubre, aniversario del fallecimiento de René Avilés Favila. Noticias 22, Irma Gallo. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de una de las grandes voces de la ópera en México. Así es Francisco Araiza. Volvemos. Continuamos aquí en Noticias 22 con lo que le proponíamos al inicio de este espacio informativo. Esta es una pregunta. ¿Cuánto se ahorra el mercado de segunda mano y cómo esto beneficia al medio ambiente? Lo importante también es pensar que esto de segunda mano es también economía. El informe Second Hand Effect, y está en inglés porque son 10 países que colaboran en este informe, nos ilustra al respecto. ¿Se imagina cuántos teléfonos celulares, electrodomésticos, juguetes, autos o ropa se han vendido en un solo día en la ciudad en donde vive? Y que cada uno de esos productos está envuelto en plásticos y cajas y han sido transportados desde un lugar diferente a donde usted lo compró. ¿Y ha pensado cuánto plástico y combustible fue usado para que tuviera ese producto nuevo? La empresa noruega Shifted, dueña del portal segundamano.mx, ha hecho un cálculo de cuánto se ahorra y cuánto menos se impacta al medio ambiente al comprar de otra persona un producto usado. Todo empieza por uno mismo. Nosotros, el estudio lo que hace es dar cuenta en realidad de lo que hicieron los usuarios, de los que hicieron millones de personas que durante 12 meses de 2017 realizaron transacciones y que lograron este ahorro. En 2017 participaron 10 países y es la primera ocasión que México colabora en este estudio. Los datos de México son los siguientes. En un año, en las categorías de automóviles, electrónica y hogar y tú, se lograron ahorrar 700.000 emisiones de gases de efecto invernadero. Según los datos de transacciones de segunda mano,
el ahorro que se hizo en México al no generar productos nuevos equivale a la contaminación de 871.351 vuelos entre París y Nueva York, que es lo mismo que 19 días sin autos en la Ciudad de México. Y en cuanto al plástico, son 42.800 toneladas, que son 6.800 millones de bolsas de plástico, como para poder poner en contexto del ahorro potencial de recursos que se utilizaron al haber hecho transacciones de reuso de estos productos. Los datos proporcionados por Segunda Mano fueron analizados en Suecia. Hemos contado con la ayuda del Instituto Sueco para la Investigación Ambiental. Es un instituto internacional muy reconocido en las prácticas para el análisis de ciclo de vida de productos y también para muchísimos temas ambientales. Es una ONG que trabaja con Schibsted desde el 2013 para ayudarnos en la parte del cálculo. Este tipo de estudios nos ayuda a visualizar las posibilidades para cumplir con los objetivos del milenio, acordados en las cumbres ambientales, y que nos pone como reto a los gobiernos de los países, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil lograr para el 2030 un planeta más sustentable, que lo que hoy consumimos y hacemos permita una mejor calidad de vida para las futuras generaciones. El informe completo, titulado Efecto Segunda Mano, se puede consultar en la página segundamano.mx. Bueno, yo creo que después de escuchar estas cifras, de ver estos datos, habría que ponerse a pensar, y yo creo que sea motivo, Wemansing, de seguir explorando este tema para ver cómo aterrizamos esto con actitudes y comportamientos cotidianos, como por ejemplo prolongar la vida útil de lo que tenemos, ¿no? Que por ejemplo puede ser remendar o no decir, bueno, ya no está de moda, ya no, sino prolongar, pero también el reciclar, porque una cosa es reutilizar, reciclar, ¿no? Esto que dices, Laura, es bien interesante y es muy importante también porque significa no dejar de consumir, no dejar de ir al teatro, no dejar de viajar, no es nada de eso, es simplemente tener una actitud diferente en el consumo. Lo que quiero decir es que regularmente la gente piensa que si compra algo barato constantemente, está mejor para su economía. A veces comprar algo de una mejor calidad que sea un poco más durable, eso permite... Porque el transporte fue uno, para transportar ese artículo fue uno. En cambio, algo que continuamente estás tirando, toda esa inversión que mencionabas en el reportaje, multiplícalo por las veces que compraste esto. Pongo un ejemplo pequeñísimo, Laura, para ti y para mí, que nos encanta el café y para quien nos vea. Si compramos un termo que cuesta 150 o 200 pesos, nos evitamos pagar durante todas las veces que vamos a tomar café un vasito de unicel, un vasito de plástico, que aparentemente no tiene un impacto en nuestro bolsillo, pero que son centavos, que vinieron en bolsas, que vinieron empaquetados, que vinieron en cajas y que al final no sabemos en dónde va a parar esa basura, que es innecesaria. Simplemente sería llevar ese vaso que se recicla. En Alemania, fíjate que pasa algo interesante, se lleva el frasco de vidrio para llenarlo de leche y así se va uno a la casa, en lugar de tener estos paquetitos Tetra Pak que sepa uno cómo terminan y en qué parte, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que en días subsecuentes yo les recomendaría mucho la organización El Poder del Consumidor, que nos da consejos muy útiles sobre cómo ir haciendo esto. Tú acabas de decir un ejemplo que yo creo que no es difícil de seguir, ¿no? Así es. Vamos a comprarnos un termo y lo vamos a tener ahí permanentemente y nos vamos a ahorrar para el planeta también. Y bueno, nada más un comentario, en el Departamento de Noticias estamos ahí trabajando en este tema, ya lo había platicado con Laura hace algunos meses, pero bueno, estamos trabajando en este tema desde hace mucho tiempo para entregar otros reportes y especialmente de qué manera se puede lograr también un desarrollo económico pensando en un efecto de segunda mano, ¿no? Eso yo creo que le va a gustar a la gente. Eso está bien. Exactamente. Es buen negocio, ¿no? Es un buen negocio. Es un buen negocio, parece. ya lo van a ver después. Bien, pues les decíamos sobre uno de nuestros grandes orgullos de la ópera. Después de 2 años de trabajo, vamos a escuchar la primera generación de cantantes de la Cátedra de Perfeccionamiento Vocal que imparte Francisco Araiza.
Con un concierto en el Palacio de Bellas Artes, concluirán las actividades de la Cátedra Francisco Araiza, un curso de perfeccionamiento vocal impartido por el tenor mexicano, que surgió con motivo de los festejos por el 150 aniversario del Conservatorio Nacional de Música. Podemos apreciar que vamos a escuchar no a 12 estudiantes, sino a 12 artistas jóvenes de nivel internacional que ahora quedan ya libres para poder abrirse puertas en el ámbito tanto de la ópera como del lead y los recitales. La preparación estuvo orientada en el lead. Aprenden a leer literatura, alta literatura. Aprenden un nuevo idioma, el alemán. Además de desarrollar métodos de investigación, de desarrollar opiniones personales en cuanto a contenido musical como a contenido dramatúrgico y una pericia estilística a prueba de balas. Desde luego, dicción, presentación. El objetivo es verdaderamente demostrar ese alto nivel al que hemos llegado, y así va enfocada la cátedra. Y por esa razón, pues escogimos 2 programas que representan precisamente ese altísimo grado de dificultad. Uno, ya lo dije, es el Mount Everest, que es el viaje de invierno de Franz Schubert. Y el segundo programa está compuesto por ciclos individuales de compositores que pertenecen a la segunda escuela vienesa, o sea, al cambio del siglo XIX al siglo XX. Entre ellos Zemlinsky, entre ellos Korngold, Alban Berg, Arnold Schoenberg y Gustav Mahler. El plan ya nuestro institucional es poder apoyar a estos jóvenes a los diversos concursos, cursos, audiciones, ya con la garantía de que seguramente harán un excelente papel. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, enhorabuena a este trabajo que ha desarrollado Francisco Araiza, que hemos dado un seguimiento aquí en Noticias 22, y vale la pena subrayar que es un trabajo muy importante lo que él está haciendo. En algún momento nos lo ha comentado justo en este mismo espacio. De lo que se trata es, después de esta trayectoria importante que lo ha llevado desde los años 70 a recorrer muchos escenarios del planeta, decir, bueno, es momento de compartir esta experiencia y este conocimiento con los jóvenes cantantes, dicho sea de paso, a partir de la presencia de Francisco Araiza en esta etapa moderna del canto en México, es que se ha tenido una presencia muy importante, porque desde hace años antes ya se reconoce a los cantantes mexicanos, pero es de los finales de los 70 con Araiza hasta la actualidad que podemos encontrar una ruta, incluso a veces de alumno maestro en los grandes escenarios operísticos del país. Ya estaremos ahí compartiendo con ustedes mucho más de lo que ocurre en esta cátedra de Francisco Araiza. Y continuamos con Migración, Muerte y Libertad, que son temas que dibuja El Mordisco de la Guayaba, una novela que se inscribe en la tradición literaria familiar latinoamericana. Yo empecé a escribir esta novela en el 2008 y apenas ahora en el 2018 es que se viene publicando, y inicialmente surgió como un reto creativo de cómo justificar creativamente que 4 generaciones de mujeres pierdan un poco la cabeza con un solo hombre. Con su primera novela, El Mordisco de la Guayaba, la venezolana avecindada desde hace 11 años en Estados Unidos, María Eugenia Mayorbe, se inserta, quizás sin quererlo, en la tradición de la novela latinoamericana sobre sagas familiares. Y ya llevaba como 100 páginas de esa historia y de pronto de la nada aparecieron Primitiva y Mulatona, y tuve que volver a la primera página y reescribir todo, ya tomando en cuenta a Primitiva y Mulatona como las narradoras de la novela. Mulatona es el alter ego de Primitiva. Todo lo que ésta jamás se atrevería a hacer, la primera lo hace con gusto y placer, hasta que llega un punto en donde no se sabe quién domina a quién. Si bien la novela toca muchos temas que siempre están presentes en todo lo que escribo, como la inmigración, la muerte, la libertad, el deseo de ser libre,
siento que el tema de la novela es esa lucha entre la vocecita interna que te jala para abajo y la vocecita interna que te sube. Y esa dualidad, y creo que tiene mucho que ver, no es una novela autobiográfica para nada, pero evidentemente tiene muchos elementos personales. Uno de ellos, yo crecí en una familia muy dual. Mi papá siempre me dijo, siempre tengo un libro bajo el brazo. Mi abuela siempre estaba leyendo, mi abuela materna. Mi otra abuela, un día yo recuerdo perfecto esta escena, tenía como 19 años y yo siempre tenía un libro en la mano. Estaba leyendo y mi abuela se acerca muy preocupada. Me dice, mija, deje de leer tanto, que a ningún hombre le gusta una mujer más inteligente que él. El mordisco de la guayaba está publicado bajo el sello de Plaza y Janés. Noticias 22, Irma Gallo. Misteriosa, perturbadora y de turbias aguas agitadas. Así es la obra El río que desemboca en el Teatro Santa Catarina. El río, escrita en 1992 por uno de los dramaturgos más exitosos y contemporáneos de habla inglesa, Hess Butterworth, se presenta en el Teatro Santa Catarina de la UNAM, dirigida por Enrique Singer. Es la primera vez que se monta en México, es un autor contemporáneo, él es inglés. Esta obra prácticamente se acaba de estrenar en Londres y también en Nueva York. Alfredo Michel, el traductor, la vio en Nueva York y pensó, es una obra muy adecuada para Enrique y para Marina. Nosotros trabajamos juntos, ya llevamos un rato haciendo obras y nos la trajo, nos dijo, miren, y la leímos y nos encantó. Sencilla en su forma, la obra aborda la vida de unos personajes solitarios y atormentados. La obra trata de un hombre que invita a mujeres a su casa en el bosque, cerca de un río, para pescar truchas. Y es la relación entre él y estas mujeres, y él está buscando el ideal, la mujer ideal, y pues no la encuentra. Protagonizada por Sergio Bonilla, Marina de Tavira, Inés de Tavira, Norma Flores y Sofía Sanz, la obra hurga en los intrincados vericuetos de la mente humana. Es una obra que tiene una gran influencia del teatro de Pinter. Como buen inglés, él admira mucho a Pinter, entonces está navegando entre estas dos aguas que son el realismo y lo onírico, digamos. Entonces el público, el autor pide meter al público en un ambiente de sueño, aunque la situación es creíble y es realista. Ahí está el reto que tenemos. Con esta puesta en escena, el maestro Singer, actual director de la Compañía Nacional de Teatro, vuelve a la UNAM al lado de uno de los pilares del teatro en México, Alejandro Luna. La UNAM será ese lugar, el reducto que los artistas de teatro, y yo creo que en México la gente que se dedica a la cultura y los artistas en general, es nuestro reducto, nuestra casa en donde podemos explorar, en donde podemos buscar fórmulas teatrales distintas. Es el gran lugar, la universidad, y en especial el Teatro Santa Catarina, que es un espacio ya muy longevo, que tiene muchas décadas de existir, con una gran tradición. Aquí se han presentado grandes puestas en escena y yo estoy muy contento de estar en este teatro con Alejandro Luna, porque Alejandro Luna lo hizo. Él hizo este espacio, y una de las puestas en escena más importantes que ha habido en el teatro universitario, que fue Lástima que sea puta, de Gurrola. Le abrí todas las ventanas, pero se me pasó lo de hasta arriba y voló directo a estrellarse. Cayó justo ahí. Están todos invitados a El Río, estamos en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán. Las funciones son de jueves a domingo, jueves 8, viernes 8, sábado 7, domingo 6. Los precios son realmente muy accesibles porque está hecho para estudiantes, para el público que le gusta la cultura, el teatro, y ojalá vengan y ojalá la puedan disfrutar tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y ahí, parado en la pendiente. Vamos a una pausa. La Academia Mexicana de la Lengua pone a nuestro alcance algunas de las más importantes joyas literarias de nuestro idioma. Vamos a ver de qué se trata. Los clásicos de las letras van al cine. Mediante la alianza entre la Academia Mexicana de la Lengua y la Cineteca Nacional, se están llevando a cabo presentaciones
de una serie de títulos. Nos dimos cuenta de que en México, a pesar de que hay muchas colecciones universitarias de clásicos, pues no había una noción general de una colección que además de los universitarios, pues contemplara públicos más amplios, es decir, gente interesada en los clásicos, pero que no necesariamente son profesionales de las letras, no necesariamente son creadores y que entienden la obra como una forma de entrar pues a un universo distinto de referencias culturales. Hasta la fecha, la Academia de la Lengua y su representación en México han editado Gramática sobre la lengua castellana, de Antonio de Nebrija, El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán, La Celestina, de Fernando de Rojas, Visión de México, de Alfonso Reyes, El Quijote, de Miguel de Cervantes, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, Grandeza mexicana, de Bernardo de Balbuena, y El cantar del mío Cid. Porque cada uno de estos libros, y bueno, el Quijote es un ejemplo emblemático, es un libro que es una biblioteca, son libros que son bibliotecas, son libros que en realidad son ciudades enteras. Por los comentarios que traen, nos ha parecido que una muy buena manera de promoverlos es traerlos a la Cineteca para que los libros dialoguen o se presenten o tengan una prolongación o una extensión con el séptimo arte, el cine. Para continuar con estas publicaciones, se está preparando un volumen sobre Primero Sueño de Sor Juana. Pues tenemos ya en preparación y yo creo que muy pronto saldrá Santa de Federico Gamboa. Es una edición crítica muy interesante que está preparando Vicente Quirarte y donde vamos a poder restaurar las lecciones del manuscrito autógrafo. Normalmente lo que nosotros leemos es la versión española con el estilo español, porque los editores, la publicaron primeramente allá y en ese momento la norma hispánica peninsular pues era la más aceptada y la más prestigiosa. Entonces vamos a tener obras que vamos a redescubrir. Las próximas presentaciones de esta colección con película serán el miércoles 27 de junio con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, acompañada de la cinta Capitán de Castilla, y el 14 de agosto La Celestina con la película del mismo nombre. La entrada es libre. Noticias 22, Alberto Aranda. Las grandes problemáticas del México actual son trasladadas al plano artístico. Estas imágenes revelan el pensamiento y postura de 43 diferentes artistas en torno a la política nacional y en algunos casos a la política internacional. Son pinturas, fotografías, esculturas, dibujos, collage, cartel, grabado, instalación y creaciones digitales de artistas de diferentes generaciones y latitudes en la exposición Lo político en el arte. Pues en su mayoría hablan de crítica, de una crítica hacia el Estado mexicano, una crítica, por ejemplo, a los asesinatos de Ayotzinapa, a los asesinatos de periodistas, a los asesinatos de mujeres, a tragedias como, por ejemplo, el ABC que quedó en la impunidad, ¿no? No hubo ahí un seguimiento para ver quiénes eran los culpables. Bajo la misma dinámica de exposiciones anteriores, la Galería Aguafuerte convocó a los artistas a través de redes sociales. Esta convocatoria abierta nos mandaron propuesta aproximadamente 160 artistas, de los cuales seleccionamos 38 y a otros 4 o 5 los invitamos expresamente para esta exposición. Dentro de los invitados, está Gabriel Macotela, está Froilán Ruiz, está Cristóbal Montoya, está Francisco Soriano. En opinión del curador de la muestra, no abundan las exposiciones de este tipo. Una de las razones por las que lanzamos esta convocatoria es porque queríamos saber qué estaban opinando los artistas en relación a la política. Si bien sí vemos mucha en las redes, de repente vemos memes o pinturas que podrían parecer arte o carteles en relación a la crítica social o a la crítica política, no había en su conjunto, o no, al menos yo no recuerdo una exposición que hablara de este tema, ¿no? En ninguna galería ni en ningún espacio, menos en un espacio público. Lo político en el arte estará abierta en la Galería Aguafuerte hasta el 26 de junio. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Noticias 22 Digital está estrenando una nueva serie llamada Redescubriendo Museos, y para inaugurar este segmento les vamos a dejar un sabor muy agradable de boca a todos los amantes del cacao. En sus comienzos el museo constaba de algunas piezas antiguas, pero sobre todo muchas piezas de artistas contemporáneos que iniciaron pues como movimiento de renacimiento y revaloración de la cultura mexicana del cacao. El museo abrió las puertas al público en marzo del 2012. Lo fundamos un grupo de interesados, todos con esta preocupación de tener una institución cultural en México que se dedicara a la historia, a la investigación y a este nuevo empuje contemporáneo de un regalo que le dio México al mundo hace 5,000 años. Nosotros lo que estamos buscando es que la experiencia del museo sea como comerte un chocolate un poco, ¿no? Que es una experiencia que tienes que ser con los 5 sentidos. Entonces buscábamos espacios e instalaciones de arte que tengan que ver con eso y que puedas disfrutar de una manera distinta. Entonces por eso pues, tenemos varios momentos en los cuales la gente puede tocar o oler distintos aromas y bueno, pues relacionarse de otra manera con el tema del chocolate. El taller de chocolatería, que es parte de la experiencia sensorial del museo y también donde se produce una gran variedad de pues, chocolates, bombones y cosas con cacaos mexicanos. Tenemos también lo que llamamos la Galería del Chocolate, que es donde se llevan a cabo catas, presentaciones de libros, eventos culturales, y el patio, que es donde generalmente tenemos conciertos todas las noches de museos. El cuarto del chocolate, que es uno de los espacios favoritos del Mucho, porque aquí entra uno, cierra los ojos y está rodeado de casi 3,000 tablillas de chocolate. Creo que este es el cuarto más emblemático del museo y el menos esperado. Hemos tenido a lo largo de la historia del museo relación en particular con Paseo a Ciegas, en donde el guía es una persona invidente que lleva a todo el público, ya sea gente que puede ver o que tiene alguna dificultad visual, a hacer el recorrido por el museo. Entonces eso pues ha enriquecido muchísimo la experiencia porque nos enseña a todo el público cómo percibir las salas, las cosas de olfato, las texturas de una manera muy diferente. Pues los invitamos a todos a visitarnos en el Mucho Museo del Chocolate. Estamos abiertos los 7 días de la semana, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, pero me parece muy cruel eso de ponerte en un cuarto rodeado de 500 tablillas de chocolate y que no te las puedas comer. Lo cruel es que te lo muestren los compañeros de Noticias 22 Digital. Y que no trajeron nada, además. Y sea así nada más de lejitos y uno empiece a activar glándulas. Eso bueno, fue. Del chocolate hacemos un recorrido internacional. Efectivamente. Como se tenía previsto, Donald Trump y Kim Jong-un se reunieron en Singapur, en donde el líder norcoreano se comprometió a trabajar en la desnuclearización de su país, mientras que el presidente estadounidense ofreció garantías de seguridad para la península coreana. En una conferencia posterior a la firma del acuerdo, Trump dijo que el encuentro había sido honesto, directo y productivo. Esta es la primera vez que un presidente de Estados Unidos se reúne con un líder de Corea del Norte. Un jarrón chino que data del siglo XVIII se vendió en una subasta por 16 millones de euros. La venta de la pieza constituye un récord absoluto para la apertura de la casa de subastas Sotheby's en Francia. La pieza perteneció al emperador Qianlong y se tiene registro de solo 4 jarrones con los mismos detalles artísticos. Las piezas imperiales de este periodo son especialmente buscadas. El hockey subacuático se está convirtiendo en uno de los deportes favoritos del Reino Unido. Conocido como Octopush, la competencia tiene las mismas reglas del deporte tradicional, solo que este es en una alberca de 3 metros de profundidad. El juego se remonta a la década de 1950, cuando estaba dirigido a los miembros de buceo de Sheffield para que se mantuvieran en forma durante los meses de invierno, cuando el Mar del Norte era considerablemente frío para bucear.
Bueno, un momento, una pausa. ¿Perdón? Original juego, ¿no? Bueno, a mí me gustaría verlo, ¿no? Mañana, aquí en Noticias 22, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, a propósito de su visión global, va a darnos unos comentarios en torno a esta reunión histórica entre Donald Trump y el líder norcoreano, y también hablar sobre el G7, que Sí, bueno, se puso emocionante estos días, ¿no? Mañana no se pierdan este segmento de Visión Global con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Continuamos en Noticias 22. La valiosa labor de investigación de la doctora Leticia Romero Chumacero nos permite acercarnos a las autoras mexicanas que escribieron en la segunda mitad del siglo XIX. La pluma es para mi alma una necesidad, confesó la poeta jalisciense Refugio Barragán en una carta cuando explicaba su interés por escribir. Como ella, una docena de mujeres en el siglo XIX expresaron sus preocupaciones, necesidades e informaron sobre su entorno a través de cartas, columnas y ensayos que fueron reunidos en un libro por la doctora Leticia Romero Chumacero. La pluma es para mí una necesidad es un libro donde compilé trabajos literarios de diferentes escritoras mexicanas del siglo XIX que están activas fundamentalmente entre los años 60 del siglo XIX y el año 1910. Ellas escriben en realidad todos los géneros literarios. Las hay poetas, muchas, la mayor parte de ellas lo son, pero también hay narradoras, nuestras primeras novelistas son ellas, nuestras primeras dramaturgas, y cuando estoy hablando de las primeras me refiero a las primeras en el México independiente. Por razones generacionales les preocupa mucho y lo llevan a su literatura la circunstancia política y bélica del país en los años 60, ¿no? Isabel Prieto, Esther Tapia, Rosa Carreto hablan sobre la guerra. En esa misma línea de investigación y paralelamente, la doctora Romero Chumacero coordinó un título complementario llamado Ensayos críticos sobre autoras y temas, en donde especialistas describen el contexto y analizan la obra de las poetas del siglo XIX. Estos libros me parece que lo que permiten es que veamos otra parte de esa historia literaria mexicana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que veamos cómo se enfrentaron estas personas, estas mujeres en este caso, a la problemática social que les implicaba no formar parte del canon por no ser hombres. Y finalmente, en mi opinión también tiene la siguiente relevancia. En tanto conozcamos esa parte de la historia literaria, estaremos en posición de tirar ciertas afirmaciones como aquella según la cual entre Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos ninguna otra mujer escribió. Eso es absolutamente falso. Noticias 22, Óscar Cortés. El Museo de la Ciudad de México, recientemente remodelado, presenta dos nuevos atractivos, a ver qué les parecen. Uno es un espacio de exposición permanente dedicado a pensar la ciudad, pensar la urbe. Vamos a ver cuál es el otro. El Museo de la Ciudad de México presenta dos exposiciones diametralmente opuestas. Mientras que Miradas a la Ciudad es un ejercicio de reflexión continua que pretende crecer con las aportaciones de los habitantes de la megalópolis, el chivo expiatorio es una denuncia contra las farmacéuticas, los grupos conservadores, la Iglesia y muchas veces el Estado sobre la violencia que ejercen con la gente que vive con VIH. Miradas, como su nombre lo indica, son miradas a la ciudad. Es una visión un poco antropológica, o bastante antropológica y sociológica, sobre nosotros mismos y cómo percibimos a la ciudad. Es una exposición que parte de 8 miradas diferentes de diferentes curadores que miran a las ciudades desde diferentes puntos de vista. El chivo expiatorio, SIDA, violencia y acción es una exposición que presentamos hoy en Museo de la Ciudad de México que aborda cómo se tensionan los discursos dominantes y los discursos disidentes en el marco de la lucha contra el SIDA desde los 80s a la fecha.
Cuando nosotros observamos cómo se construyó el discurso en torno al SIDA en la década de los 80 y hasta la fecha, podemos observar que estos discursos están atravesados por flujos de violencia. Estos flujos de violencia no son casuales, tienen relación también con las poblaciones que principalmente se vieron y se ven afectadas. Estamos hablando de HSH, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras sexuales, estamos hablando de migrantes, estamos hablando de personas trans, estamos hablando de personas privadas de su libertad. Noticias 22, Irma Gallo. Mira, ahora que estaba viendo esta nota, Laura, amigos de Noticias 22, hoy en la mañana fue presentada esta semana de creatividad y de industria y de diseño china en México, y la sala nueva, la que habla sobre la ciudad, tú entras a este hermoso espacio que es el Museo de la Ciudad de México, y a la mano derecha es donde empieza este recorrido, que estuvo cerrado durante algún tiempo porque justo estaba buscándose una remodelación, pero lo interesante aquí es de qué manera no solamente pensar la ciudad o los ángulos que proponen los diferentes curadores, sino a partir de ciertos elementos visuales que han formado parte de la construcción y de la cotidianidad de la ciudad, se va haciendo este recuerdo o esta recuperación de ella. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo era esta ciudad, o donde ustedes estén viviendo y nos ven en este momento? ¿Cómo era esa ciudad cuando ustedes eran niños? ¿Qué tipo de anuncios, qué tipo de colores, qué tipo de publicidad? Y todo eso ha ido transformándose. Bueno, en esta exposición del Museo de la Ciudad de México han sustraído algunos elementos y resulta verdaderamente gozoso porque podríamos decir que estamos frente a un Aleph, ¿no? Efectivamente. Toda la ciudad o todas las ciudades en ese instante. Un fragmento de la historia recuperados ahí, decía Irma Gallo, son exposiciones diferentes, sin embargo hay una confluencia ahí, porque tiene que ver cómo percibimos a la ciudad, también cómo la vivimos, y parte de estas vivencias están en lo social, en la salud, en lo sexual, en lo laboral, en todos los ámbitos de la vida. Construimos la ciudad a través de piedras, a través de muros, a través de cemento, pero también a través de lo que hacemos en ella. Bueno, ya les dimos varias opciones para visitar el Museo de la Ciudad de México este día, así que tienen 7 días para recorrerlo perfectamente bien. Y esta es una opción para quienes han sido fans de uno de los libros para niños más conocidos, uno de los creadores más queridos por los chavitos que al crecer le dicen, oye, Francisco, en el caso de Francisco Hinojosa, yo leí este libro de muy pequeño y ahora se lo doy a mis hijos. Bueno, pues este libro, La peor señora del mundo, ahora está en una versión escénica, una adaptación a los escenarios. Vamos a ver qué tal les quedó. Una melodía detona el recuerdo de dos personas que coinciden en una terminal de ferrocarril. Son adultos que vivieron en Tarambul y fueron testigos de las atrocidades de la peor señora del mundo, que con ayuda de recortes y basada en la técnica del teatro de papel, narran sus aventuras. Es un caramelo, sí, por favor, es la peor, sí, es la peor. La obra tiene canciones, tiene elementos muy divertidos para los niños y sí los sorprendemos. Al principio como que dicen, es la obra, a ver qué, pero después se quedan callados porque les gusta la obra, les va gustando poco a poco, se van metiendo a esta estética del teatro de papel y es muy gozoso. Las compañías Cuarto Rojo y Teatro Facto renovaron esta obra que está basada en el cuento de Francisco Hinojosa. La peor señora que vive en un pueblo, en Turambul, al norte del Turambul, que hace maldades a todos, a los policías, a los niños, a su familia, y el pueblo se pone de acuerdo en una asamblea para librarse de ella. Hacen un engaño, que cuando hagan cosas malas ellos digan que les haga más daño, y entonces ella se confunde y después empieza a hacer cosas malas pero más buenas del mundo. La peor de las peores señoras del mundo, la más malvada de las malvadas. Lo interesante de esta obra es eso, es traer como el empoderamiento de cambiar la violencia, que creo que eso es muy interesante, detectar la violencia, hablar de ella y después cambiarla. Y así me podrán
Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, ahí está esta propuesta y nos vamos con música. Se cumplen 12 años del fallecimiento de Giorgio Ligeti. Uno de los clásicos contemporáneos, y lo que vamos a ver está en manos del violinista alemán Christian Tetztal. Disfrútenlo, hasta mañana, buenas noches.